Gente, hoy hablaremos de universos que parecen bonitos y lugares perfectos para vivir, pero en realidad son el mismísimo infierno, en el cual nunca desearías estar. Antes que nada, deja en los comentarios tu lista, a ver si coincidimos, aunque te puedo asegurar que más de uno no. Desde el universo de las princesas muy raras hasta las criaturas más monas que te absorben el alma. Número 5. Hora de aventuras. Y aunque este universo a primeras puede parecer muy colorido y ves a un adolescente pajero detrás de una princesa chicle o prácticamente cualquier cosa que se mueva, según vas viendo te das cuenta de que es un mundo de mierda. Desde bastantes referencias que ha habido básicamente guerras nucleares a escalas absurdas, vamos, la guerra de los champiñones o el Rey Hielo, que sí, que cae bien, es un buen tío en el fondo y es uno de los mejores personajes, pero recordemos que empieza secuestrando princesas día sí y día también, además de diferentes reinos de que pueden entrar en conflicto y en guerra en cualquier momento, como pasa y sobre todo vemos en un futuro más lejano de la Tierra de donde el reino Chicle se fue bastante a la mierda. Seres como la princesa Chicle, que básicamente son genocidas dictadores que vigilan literalmente las 24 horas a toda su población y como a alguien se le revele los extermina, lo ha hecho en más de una ocasión. Y además sabemos que este no es un universo, técnicamente Hora de Aventuras es un multiverso y hay otros universos que están incluso peor que la Tierra normal que vemos, como esa Tierra que estaba literalmente dominada por los vampiros y los humanos eran básicamente granjas de sangre. Aunque quedan pocos monstruos antiguos, siguen existiendo que buscan básicamente destruir la Tierra de O y volver a su prime. Entre ellos estaría el Golb, un ser que representa la mismísima entidad del caos y básicamente viene a alimentarse de diferentes universos, como puede ser el universo de las almohadas. Y bueno, tenemos al Heraldo Loquito, el Lich, un tío que va por ahí intentando acabar con toda la vida existente del universo, entre otros muchos monstruos. Uno de ellos era un pingüino. Y además, por la razón por la que lo he puesto aquí, y me parece que es un universo de mierda, es que básicamente cada 1000 años la vida en la Tierra se acaba, se extingue, se va a la mierda. Cada 1000 años aparece un meteorito y lo envía todo a tomar por culo. Así que sin duda es algo bastante loco. Es un reseteo cada 1000 años. Pero pasemos al número 4. Número 4. Made in Abyss. Tú cuando ves el estilo visual de Made in Abyss parece el típico anime de aventuras. Los otros son Rico y Rek, que básicamente son críos de 12 años. Bueno, Rek es un robot androide, pero vamos, tiene la apariencia de un niño de 12 años como mucho. En principio parece que van a bajar al abismo para buscar a la madre de Rico, o al menos información de ella, y que va a ser un anime de aventuras, pero para nada. De primera tenemos que en este universo existe la maldición del abismo. ¿Qué os preguntaréis? Masca, ¿qué es esto? Pues básicamente la maldición del abismo, cuando vas bajando no pasa nada, no la notas. El problema es al subir, ya que en las primeras capas no pasa nada grave, un mareo, vómitos, quizá expulsas un poco de sangre, pero poco más. Ahora bien, a partir de la quinta o sexta capa o más para abajo, básicamente puedes convertir en algo como Mitty, una bola de carne que no puede morir a no ser que la desintegres completamente, o en el mejor de los casos una furra de coneja rara. Bueno, mentira, el mejor de los casos sería morir, ya que bueno, ser un furro es peor. Además tendríamos los humanos que llegan a estar ahí. La gran mayoría son loquitos, los silbatos, entre ellos Bondriu, un silbato blanco, es decir, los top tier, los mejores silbatos, pero el tío está loco, secuestra a niños para experimentar con ellos para ver cómo funciona la maldición del abismo. Es lo que le pasó a Mitty, básicamente. Y si hablamos de la fauna, Dios nos pille en su gloria. Tenemos al Gouji, o algo así se pronuncia, que básicamente son unos bichos bastante grandes que te paralizan si entras a su territorio y, bueno, te matan. El Nalkikabane, una ave carnívora enorme que tiene la capacidad de imitar el habla humana para así atraer a la gente, que va a ayudar a otros y, bueno, pues comérselos. O la mandíbula escarlata, una serpiente de decenas de metros, entre otros muchos animales que, digamos, para ellos el humano es ese tentepié caviar, esa comida gourmet que siempre les encanta comer. Además de todo esto, habría que sumarle que el mangaka es un tío bastante raro, con ciertos fetiches de poner a personajes con una apariencia muy de niño en posiciones demasiado extrañas. Este hombre es un poco raro. Pero pasemos al número 3. Número 3. Centaur no Nanyami. Muchos estaréis en plan, Masca, ¿qué es esto? Parece una especie de cosas de la vida, un anime que va de tonterías de chicas, por así decirlo, pero en vez de humanos todos, pues hay centauros, sátiros, demonios, ángeles, entre otras razas. Técnicamente va de eso. Quiero decir, hay un capítulo que va literalmente de si las partes bajas de la centaura son como las de una vaca o más humanos. Literalmente creo que es el capítulo 1. Pero ahora bien, esto no es tan bonito como parece. Así de primeras, la historia de este universo se parece mucho al nuestro, aun con esas diferencias de razas. Existió el señor con bigote raro en este universo. Sí, existieron los nazis y hicieron los mismos crímenes que aquí. Así que eso ya lo vuelve bastante más turbio. Pero lo he puesto aquí porque tiene algo que te saca mucho del anime cuando lo estás viendo. Básicamente existe una hiper ultra censura. Debido a todos los niveles de racismo que existió en este universo, por ejemplo, te ven encima de un centauro sentándote como si fuera un caballo
caballo, acabas en la cárcel, porque se considera racismo. Tocar el aureola de un ángel o llegar a cortarla sin querer, también acabarías en la cárcel. Pero eso es lo de menos. A lo largo de la serie ves que cuando, por ejemplo, la profesora está explicando historia en la clase, hay policía militar vigilándola por si se va del discurso que manda el Estado. A todo esto habría que sumarle que existe la gente serpiente que viene de la Antártida, que no están relacionados, por así decirlo, biológicamente, o son una raza diferente de humanoides, porque parece estos tíos vienen a representar todas esas teorías de la conspiración que pueden haber con reptilianos en nuestro mundo, pues en este, pero siendo de cierta manera canónicas, que han intervenido a lo largo de la historia en la evolución humana. Por ejemplo, te dan a entender que la civilización azteca de este mundo sería básicamente influenciada por esto. Vamos, el Quetzal o como se llame, sería uno de esta raza. Básicamente es un universo que parece todo tranquilo, pero que en realidad tienes a gobiernos vigilándote todo el rato. También te dan a entender que hay aliens que nos vigilan, que hay cosas más raras que te vigilan. Por eso lo pongo aquí, porque es el choque. Además de que es un toque más realista, como un universo que da miedo, sociedad que te vigila, hay algo vigilándote que no te deja hablar como deberías hablar. De verdad, dale una oportunidad porque el choque mola bastante. Pero pasemos al siguiente. ¡Ey! Antes de seguir viendo el vídeo, ya sabes lo que toca. Vete abajito, suscríbete, dale like, compártelo y dime, ¿cuáles crees que son las mayores palizas de la ficción? Se viene vídeo sobre eso. Número 2. Los feos. Hablaré de la película en este caso, porque la novela no me la he leído. Básicamente la humanidad, como en una bestialidad de series futuristas, prácticamente destrozó el planeta. Ya sabéis, lo de siempre, recursos naturales a la mierda y todo esto. Pero unos supervivientes consiguieron desarrollar una fuente de energía completamente limpia y además alcanzaron la felicidad eterna, con una prosperidad donde trabajar no es necesario. Básicamente el mundo estaría dividido en dos. En uno, donde están los menores de 16, los llamados feos, y otro donde están los adultos, los guapos. Esto se debe que al cumplir esa edad, los 16, se lleva a cabo una operación donde te hacen pello, tanto por fuera como por dentro. Así no existe la discriminación de ningún tipo, ya que todos son perfectos, son la mejor versión de ellos mismos. Pero obviamente no es tan bonito. La protagonista, al ver que su amigo se ha hecho la operación, ya que era unos meses mayor que ella, se da cuenta de que no está igual, incluso la desprecia. Vamos, como os podéis suponer, básicamente esta operación es un lavado de cerebro, donde crean una sociedad perfecta a cambio de borrar tu ser, tu esencia. Eso sí, como todo universo existe la resistencia, gente que no se quiere operar, quiere mantener su genética, su cara, su cuerpo, pese a no ser perfectos, pese a no ser la mejor versión de ellos mismos. Tenía que poner una de esas series que parecen utopías en principio, que parecen mundos perfectos, bellos, pero que en realidad son distopías tecnológicas, tiránicas, por así decirlo. Sí o sí tenía que entrar una en el top. Pero pasemos al número 1. Número 1, Pokémon. Sí, sé que si sabes un poco del lore de Pokémon no es el mejor universo para vivir, pero hay bastante gente que piensa que sería bonito. Me he encontrado más de una vez los típicos top de mejores universos para vivir a Pokémon, pero vamos a ver qué tan malo es. Y no empecemos por los Pokémon, sino por los humanos. Así de primeras, el sistema educativo de Pokémon debe ser de los peores de la ficción. Jóvenes entre 10 y 16 años dando vueltas por toda su región o incluso el mundo solos. Sí, definitivamente en Pokémon deben abundar muchos raritos ofreciendo caramelos en furgonetas no muy bien cuidadas. Pero esto es lo de menos. En todas las malditas regiones, o prácticamente todas, quizá las últimas menos, existe un grupo mafioso. Desde los clásicos Team Rocket, que quieren dinero secuestrando Pokémon o personas, son básicamente una especie de narcos, pero en vez de traficar con sustancias raras, trafican con Pokémon, hasta los locos como el equipo Magma o Aqua, que buscan básicamente inundar todo el mundo o prácticamente secarlo, lo cual no tiene ningún tipo de lógica, no, pero bueno, equipos de Pokémon. Entre otros equipos que incluso llegan a estar peores que estos, no sé, el equipo Aqua y Magma es que son muy top en estupidez. Y aún así, eso sigue siendo lo de menos. Obviamente tenemos a los Pokémon, que sí, muy cookies y todo, y muchos son muy monos o incluso transmiten felicidad y todo lo que tú quieras. Hasta que ves que, por ejemplo, un Machamp promedio debería poder mover montañas. Vamos, que si un Machamp salvaje se cabrea, le mete un empujón a una montaña y a lo mejor te aplasta. O los Tiranitar, que por luchas territoriales literalmente petan y destruyen montañas. ¿Sabéis la fuerza necesaria? Kilatones, los megatones que hacen falta para reventar una montaña, pues Tiranitar lo puede hacer así por los jajas. Macargo, que es un caracol, es literalmente un sol con forma de caracol. Tiene básicamente la misma temperatura de la superficie del sol, o incluso diría que mayor. Y aún no hemos hablado de los peores tipos, los físicos, siniestros o fantasmas. De los físicos, la mayoría pueden leer tu mente, así que eso de privacidad cero, o incluso ver el futuro o tu pasado. Ya digo, privacidad cero. Sobre todo una Gardevoir es básicamente la tóxica máxima. Pero de siniestros tenemos a Pokémon como Houndoom, que básicamente si una manada de Houndoom te pillan por la calle, te pueden reducir a cenizas. Y los fantasmas son mucho peor. Hay muchos que son básicamente espíritus de gente muerta, como los Trevenant o Cofradegus, que básicamente las preevoluciones son niños muertos. Pokémon que te absorben el alma, y no tienes que irte a fantasmas terroríficos, no. Un Litwick, el cual es una vela, absorbe tu energía vital. Y podría estar aquí 4 horas hablando solo de Pokémon que te absorben el alma, que te destruyan, que te queman o te
destrozan la mente. Pero creo que ha quedado bastante claro que el universo de Pokémon es bastante más turbio de lo que puede parecer. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Y adiós.